Artes visuales en la radio. En Happening, una columna para ver con los oídos. ¿Cómo le va, Guillermo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Bueno, decíamos que muchos integrantes de Happening vamos a estar en la Feria del Libro. ¿Vos también vas a estar? Sí, el lunes 7 con Adrián Armando, Maximiliano Mazzueli y Georgina Ricci en una mesa que va a tratar la obra y figura de Juan Grela a través de los distintos proyectos editoriales. Ese va a ser el recorte, ¿no? Pensar una figura, digamos, central en el arte de Rosario, pero desde los distintos proyectos impresos, digamos, que tienen que ver, digamos, con proyectos curatoriales, con entrevistas, con investigaciones, con trabajos desde ediciones específicamente, o sea, distintas perspectivas que dieron origen a libros más o menos recientes sobre la obra de Grela. Bien, y hablando de publicaciones, hoy estás con un libro también, con una publicación al menos. No, tengo una pequeña publicación en mis manos que es el catálogo del Grupo Taller, del cual vamos a hablar hoy. O sea, vamos a ir a la historia. Vamos al histórico y le contamos a los oyentes que allí está esta publicación que tiene ese colorcito del paso del tiempo, ¿no? Sí, totalmente, y una tapa preciosa que fue diseñada por Eduardo Cerón, tomando los pequeños motivos decorativos que se utilizaban en tipografía en esos años. Pensá que esto es de 1965 aproximadamente, y con eso él va armando una composición ortogonal con horizontales y verticales, distintos planos, tomando esas guardas que se utilizaban en la antigua tipografía, ¿no? Es decir, los sistemas de impresión del momento. El Grupo Taller fue un conjunto significativo de artistas, varones y mujeres que actuaron en los primeros años de la década del 60, más o menos entre 1963 y 66. Pero en verdad, para dar cuenta del Grupo Taller necesitamos retrotraernos a la década del 50, que estuvo prácticamente cubierta por la actividad del Grupo Litoral, el grupo modernista por excelencia en la ciudad, que combinaba, digamos, una perspectiva típicamente moderna, avanzada para su momento, con temas vinculados al hombre y el paisaje de la región. Esa mezcla de regionalismo, universalidad y autoridad de lo nuevo fue lo que definió la propuesta de ese grupo, que fue sumamente atractiva, que tuvo un alto nivel de expectación no solo en la ciudad sino también fuera de ella, ¿no? A tal punto que la plástica se recoloca frente a otras actividades en esos años, y a su vez la ciudad se proyecta particularmente con intensidad en el conjunto del país. Pero ese grupo que comenzó muy amigablemente con un conjunto muy amplio de personalidades estéticas, diversas por cierto, hacia 1955 comienza a mostrar resquebrajamientos que tienen que ver con debates internos, que son debates estéticos fundamentalmente, y que dan lugar a que las distintas líneas que lo conforman entren en coalición, sobre todo porque han perdido aquello que era su adversario ideológico, que fue la caída del peronismo, que los priva de justamente aquello que les daba cohesión. No era una oposición acérrima, ni hubo ningún tipo de problema de persecuciones y demás. Sencillamente había, digamos, perspectivas ideológicas muy diversas que eran del signo contrario al gobierno peronista del momento. La caída del peronismo en 1955, como decía, priva al grupo de ese adversario que le daba cohesión interna, y comienza un proceso de despolitización que asimismo le asegura su inserción en las distintas instituciones
artísticas, ¿no? Es el grupo que verdaderamente se establece institucionalmente en el mercado artístico, en los museos, en las cátedras de las distintas escuelas, en la crítica de arte y demás. De manera que ese grupo, que comenzó amigablemente, terminó con enemistades acérrimas. Se conformaron dos frentes muy digamos, antagónicos, en verdad. Por un lado, Juan Grela, Leonidas Gambartes, que adherían al universalismo constructivo de Torres García, y por otro lado, Uriarte, Othman, Herrero Miranda, Guarecki, que representaban una perspectiva más ligada a la Escuela de París y a la idea de que el paisaje era no tanto la historia, sino el paisaje lo que definía la plástica de la región. Esas enemistades se trasladaron a las descendencias estéticas, de manera que eso conformó, esa beligerancia conformó la tónica de los primeros años de la década del 60, solo que hacia 1961, gente que procedía de estas descendencias de los maestros del Grupo Litoral se vieron promovidos a profesores en la recientemente reformada Escuela Provincial de Artes Visuales, bajo la dirección de Herrero Miranda. Entonces, hay una primera fusión, un primer acercamiento de discípulos de estas dos vertientes, y de ese acercamiento surge el Grupo Taller, que actuó entre 1963 y 1966. Es un grupo que de una modernidad mesurada, que de alguna manera replica en otro contexto creativo y con otros ingredientes las estéticas heredadas de los años 50. Podría decirse que es una nueva versión de lo que ya era una tradición afianzada, todos artistas de una importante calidad estética que suturan esa brecha de sus padres artísticos y al mismo tiempo recogen esa herencia, capaz de asegurar, digamos, una atención redoblada, ¿no? Y un prestigio redoblado. Conforman ese grupo María Reyes Amestoy, Lía Marta Bauman, Osvaldo Buglione, Mele Bruniar, Marta Gaspar, José María Lavarello, Jorge Martínez Ramseyer, Rubén Naranjo, Jaime Ripa y Eduardo Cerón. ¡Qué nombres! Nombres importantes de la plástica que reunían figuraciones y abstracciones de distinto carácter. Figuraciones más racionales o más líricas, abstracciones geométricas o abstracciones informales, una figuración mesurada, digamos, una iconicidad mesurada, que siempre lindaba la síntesis o la abstracción, y que de algún modo está ligada a la región también, ¿no? Claro. Son todos artistas que hacen una producción que de algún modo se vincula al linaje al que pertenecen, o al mundo greliano, o al mundo de Uriarte, o al mundo de Herrero Miranda. Es decir, uno puede ver allí, digamos, la presencia de quienes lo formaron, a quienes ellos honran permanentemente a través de su obra. Y este Grupo Taller hacía muestras ellos independientemente. Cada uno hacía sus muestras personales, pero también obraban como grupo, exponían como colectivo, no solo en la ciudad, sino también en Buenos Aires, a tal punto que hubo una celebradísima exposición en Barrial de Buenos Aires en 1966, que de algún modo cierra el ciclo del grupo, y lo ven como una continuidad, digamos, de aquellas figuras de los años 50 que tanto habían proyectado el arte del litoral, ¿no? El arte moderno del litoral. En general diríamos que se expresaron a través de las exposiciones. Fue una actividad básicamente expositiva, porque no es un grupo que tenga declaraciones públicas, manifiestos, sino que sus actividades públicas de carácter colectivo son las exposiciones, ¿no? Es un grupo básicamente expositivo, porque a través de ellos se expresa. Algunos de ellos, por lo menos 4, después pasaron al fenómeno de la vanguardia, que fue un fenómeno iniciado por jóvenes alrededor de 1966,
Y estas figuras mayores que ya tenían un prestigio muy afianzado, se vuelcan al movimiento de vanguardia cuando éste adquiere un carácter más político. ¿Y quiénes serían? Y es el caso de Ripa, Naranjo. Lavarello y Boglione. Claro. Boglione en verdad acompañó a la vanguardia en todos sus momentos. Boglione nos referimos después a la Musto, ¿no? A Osvaldo Boglione, que fue muy posteriormente, digamos, profesor y director de la Musto en tiempos de la democracia, pero era esencialmente un escultor informalista que se ligó muy rápidamente al fenómeno de la vanguardia, pero José María Lavarello, Rubén Naranjo, Jaime Ripa, son los que se pliegan un poco más tardíamente a ese movimiento, que tuvieron algunas participaciones aisladas, hasta que en el 68 son los que participan muy activamente de las actividades estético-políticas que